Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el siguiente tutorial os voy a enseñar a hacer esta mochilita, es para las muñecas, es súper sencilla de hacer y mirad que quedan súper monas, y se ve abre. Es muy fácil de hacer, ya veréis. Esta es la mochila de miércoles, ¿vale? Es la mochila de miércoles. Lo que pasa es que como esto estaba en negro, es más difícil de ver en cámara, entonces os lo voy a hacer así en este color, que yo creo que en este color se verá un poquito mejor, pero es la misma mochila, ¿vale? Exactamente la misma. La pondré en la tienda ahora, que es súper mona. Tiene el chalequito. De esta, lo que os decía es que no he hecho tutorial porque, bueno, el muñeco es de una Pepita 3.1, simplemente la carita es como las caritas del bebé, ¿vale? Luego, ponerle el pelo, ya también tenéis tutoriales. La camisa se hace exactamente, es diferente porque tiene el cuello redondo y eso, pero se hace igual que la camisa de Harry Potter. Igual que la corbata también se hace igual. El chaleco es igual que el de Harry Potter también, solo que no lleva mangas, ¿veis? Generalmente es un chalequito. Luego la falda, también tenéis el tutorial de la falda escolar, ¿vale? Tenéis el tutorial también en el canal. Y la chaqueta pues se hace igual que la chaqueta del muñeco de comunión. De todas formas, yo cuando ponga los patrones pondré el link a cada tutorial para que podáis seguirlo, ¿vale? Ningún problema. Luego los zapatos, estos están cosidos. No sé si me dará tiempo de hacer un tutorial de zapatos cosidos, si no en internet tenéis un montón. Pero si no lo queréis hacer así cosido, lo podéis hacer normal como lo hacemos siempre. Con el mismo patrón os sirve metiéndolo para adentro y pegándolo, ¿vale? Es igual. Y bueno, luego las medias, no, ya tenemos también cómo hacer leotardos. Estos son unos leotardos, ¿vale? También está en el canal cómo hacer leotardo. Entonces son cosas que no he grabado porque ya estaba grabado, pero sí que quería haceros el tutorial de la mochila. Y esto os lo he hecho así, en este color, para que se vea mejor. Deciros que los patrones de la mochila os lo voy a dar gratis, lo tendréis en el canal, en mi página de Pinterest, ¿vale? Regalito. Y nada, bueno, nada más que empezar con los materiales como siempre. Bueno, los materiales que vamos a usar para hacer la mochila, yo en este caso voy a usar una polipiel. Podéis usar, como siempre os digo, cualquier tela que vosotros queráis. La podéis hacer de pana, de tela normal, de tela vaquera, de piel, lo que queráis, ¿vale? Y entonces sería una telita para afuera y la otra telita para adentro. Yo en este caso voy a usar polipiel. Esta es una polipiel muy finita, es muy suavita. Voy a usar polipiel y luego otra telita para lo que es el forro, ¿vale? Lo que es la mochila, solo esto. Y luego voy a usar un punzón para señalar los poquititos donde van a ir luego las tiritas, ¿vale? Más que nada por no pintar por fuera, pero si queréis podéis pintar con el bolígrafo este que se borra con calor y ya está. Pero voy a usar un punzón. Y luego la parte de cerrar le podéis poner botones, le podéis poner broches, le podéis poner incluso un imán de estos adhesivos, pero yo le voy a poner una perlita de estas, una perlita chiquita que tenga por aquí azul, como una perlita así pequeñita, ¿vale? Con la maquinita esta que se pone, que os he enseñado otras veces, ¿vale? Con esto le voy a poner lo que es la perlita, pero que os digo que podéis usar cualquier cosa que cierre bien, que os guste, como un botoncito, un broche, lo que sea, ¿vale? Entonces estos son simplemente los materiales, así que vamos a empezar. Lo primero que recomiendo que hagáis es coger una tira de la tela que vayáis a hacer la mochila. En este caso tengo este azul, y hacéis, veis, yo he señalado por la parte de detrás tiras de 7 milímetros, ¿vale? Tienen 7 milímetros cada uno, que tienen unos 7 milímetros, ¿vale? Entonces de esas tiras, no sé si lo veis, en cada tira he hecho un pespunte por aquí y otro por aquí, de forma que por de aquí se ve así. Entonces he hecho los pespuntitos. Entonces hacéis así y así, de esta manera, luego vais cortando las tiras y tendréis tiras así de 7 milímetros ya con los pespuntes, porque si cortáis la tira y luego le hacéis el pespunte se os va, ¿vale? Entonces hacéis los pespuntes así y luego lo cortáis, y una vez que esté así cortado, luego ya se os dice, por ejemplo, necesitáis una cinta de 3 centímetros, pues ya
cortáis 3 centímetros aquí y ya está. Entonces una vez que tenéis esto así, ya cortáis las tiritas que os voy a decir ahora. Para lo que es la mochila vamos a necesitar estas tiritas. Mira, 2, que estos serían los tirantes, que esto, los tirantes son en este caso de mi muñeca, son 15 centímetros. Os voy señalando, ¿vale? Estos son de 15 centímetros, pero por ejemplo para una Blite, serían de 9, sería más cortito. Lo que es la mochila todo igual, sería el mismo tamaño, pero sería de 9 para una Blite. Pero, y luego, bueno, vosotros es que se lo tenéis que medir a la muñeca si queréis, porque a lo mejor esta muñeca es un poquito más grande, pero siempre lo medís, ¿vale? En este caso son 2 de 15 centímetros para lo que son los tirantes, o sea, la cinta donde se meten los brazos, ¿vale? Luego necesitamos otra tira de 3,5. Luego necesitamos 2 tiras de 5 centímetros, lo ponéis de 5 centímetros, 5 centímetros y medio, ¿vale? Más o menos, y le hacéis las puntitas. O sea, lo cortáis y luego le hacéis las puntitas para que quede así. Serían 2. Luego tengo otra de 5 y estas son 2 chiquitas. Estas no tienen pespunte ni nada, no es necesario que le hagáis pespunte. Estas tienen 3 centímetros y de ancho tiene 3 milímetros. No sé si la puedo poner aquí, pero son 3 milímetros de ancho, ¿vale? Y este sería 2, que serían para las presillas. Que lo mismo os digo, esta es la parte de las presillas, que si queréis le podéis poner unos aritos o algo y ya está, ¿vale? Esto es lo que sería, esto lo tenéis preparado para luego ir poniendo todas las piececitas en la mochila. Y luego cogéis y pasáis el patrón tanto en la tela del forro como en la tela del forro y la tela de esto. He sacado es exactamente el mismo patrón. Entonces veis que aquí tengo señalado, en el patrón he señalado dónde van a ir luego las cintas, para no señalarlo por aquí. Si vosotros los queréis señalar por aquí con bolígrafo, perfecto. Entonces yo lo que hago es que en donde tengo los puntitos, cojo con el punzón y señalo, ¿veis? Por ejemplo aquí yo señalo para que se vea por aquí detrás donde tengo que poner luego, este sería, ¿vale? Aquí sería donde iría luego la bolita, que sería el cierre, ¿vale? Luego para ver dónde tengo que poner, pues yo lo que hago es que señalo, mirad, aquí hay uno y otro. Estos son 2 rajitas que tengo que hacer aquí, porque antes de coser nada, lo primero que tenemos que hacer antes de coser la mochila es poner todas estas piezas aquí, ¿vale? Primero cosemos y luego cosemos la mochila, porque va a ser mucho más cómodo. Entonces yo estoy señalando aquí y aquí son 2 rajitas lo que tengo que hacer, pero señalo hasta qué punto puedo rajar. Yo tengo aquí unas rajitas, aquí son los puntitos que tengo que hacer, unas rajitas que con un cúter o una tijera, como queráis, voy a cortar desde aquí, así hago una rajita y aquí hago lo mismo, una rajita, ¿vale? Esto está ahí rajado, lo puede ver, ahí está rajado y aquí también, y este lado igual. Tengo que hacer desde aquí a aquí y desde aquí a aquí. Y por aquí es por donde luego vamos a pasar estas presillas tan pequeñitas. Esto se mete por aquí. Vale, esto va a quedar así. Que por aquí es por donde luego esto va a entrar. ¿Vale? Entonces estas cintitas, lo que decía antes, lo podéis hacer así de cinta o simplemente meterle un arito o algo ahí. Ya eso, como vosotros queráis. Entonces esto lo vamos a coser luego así aquí, para que quede esto así, para que pueda entrar por ahí la cinta. Y esto pues lo coséis, lo pegáis, como queráis, ¿vale? Esto yo siempre le doy una puntadita, luego le doy una puntadita y luego lo pego igualmente, para que quede bien sujeto ahí. Este sería y luego este por aquí igual, ¿vale? Luego, esto que está aquí señalado, este es más grande y este es más cortito, ¿vale? Yo aquí voy a señalar dónde van los puntitos, que esto digamos que va desde este punto para acá, o sea, desde aquí, desde este punto que yo hago, los puntos que yo señalo, hacia allá iría la cinta. Ahora lo veréis más claro. Yo aquí que se vea bien, que se vea por detrás, no sé si lo podréis ver, pero están los puntitos, están aquí, uno aquí, otro aquí, y estos que están aquí. Entonces, yo eso para señalarlo. Bueno, pues en estos puntos que yo he señalado es donde iría, de las que yo he sacado esto de aquí,
O sea, irían, estos dos van aquí, ¿vale? Que estos entran por aquí. Una vez que cosamos las cintitas por detrás, ¿vale? Cuando esto lo cosamos, esto iría metido aquí. Entonces, ¿veis que quedan? Es difícil de ver, muy difícil de ver, pero bueno. Yo los dos puntitos que he hecho aquí, esta cinta la voy a poner así, ahí, justo. Desde el primer puntito, un poquito más abajo, no importa. Y esta la coloco exactamente igual. Busco los puntitos que están aquí y los coloco así, ¿vale? Y esta cinta de la de 5 centímetros, que es más larga, veis que había una más cortita, otra más larga. Pues esta que es más larguita, iría aquí, así. Esto se echa para arriba y esta así. Irían así cosidas. Se ha cosido este trocito aquí y esta se pone en este lado y se cose ahí, para que esto quede así levantadito. A ver si lo puede ver, ¿vale? Y esto quedaría así levantado. Y luego señalamos, si queréis, también esta parte que está aquí, esta, que es más cortito. Bueno, pues este es donde va a ir luego las tiras largas, que va a ir de la siguiente forma. Esto va así, ¿vale? Y esto irían cosidos así, o sea, este va acá, así, y este cortito es el que va aquí así. O sea, esto iría de esta manera, cosido. Y luego ya esto, cuando vengamos la cinta para acá, pues se cosería así. Y queda todas las piececitas, ¿veis? La cinta y esto de aquí. Entonces ahora vamos a ir cosiéndolo poco a poco, ahora ir enseñando. Vamos a empezar primero por coser estas tiritas de aquí, que ya os digo, eso simplemente voy a coser así. Esto yo lo meto, pongo uno encima de otro, le doy ahí una puntadita para que queden bien sujetos y luego lo voy a pegar ahí, así, para que esto no se mueva y esto quede para poder pasarle ahí, ¿vale? Y una vez que esté esto así cosido, voy a coser las tintas de aquí, que ya os digo, le doy una puntadita o lo pego, lo podéis pegar incluso, no hay problema. Le podéis pegar un poquito aquí y luego lo otro grande cosérselo, pero tiene que estar cosido de esta forma así, ¿vale? Este va encima de este así, este aquí y este aquí, y solamente coséis este trocito, lo que es el cuadradito, con una X le podéis poner pegamento y luego dar una puntadita así que se vea mona y ya está. Entonces las voy a ir cosiendo las tiritas y ahora os muestro. Mirad cómo va quedando, ¿veis? Le he cosido estas tiritas aquí detrás, le he puesto un poquito de pegamento, he metido estas tiritas aquí por en estas señales que están aquí, es donde van estas tiras y luego esta que va cosida así, que quede en ancho. Esta es la de 5 centímetros. Ahora vamos a poner, que está aquí señalado, ¿veis? Esta de aquí, que es donde va luego los tirantes aquí debajo. Estas de aquí las tengo que señalar también para saber dónde van luego las de abajo. Que ya os digo que si queréis podéis señalar esto por la parte de delante. Yo es que no quiero pintarlo, ¿vale? Entonces tengo estas señales, de esta forma tengo que poner ahora. Como esto tiene que venir aquí, para esta parte de abajo siempre sale de aquí, ¿vale? Esto lo tengo que poner aquí, de esta forma, siempre así de revés, ¿vale? Y esta es la que va aquí. De esta forma luego cuando volvamos la tira, que la vamos a coser en este huequito, entre medio de los dos boquetitos que hemos hecho, la coseremos así. Y va a quedar esto de esta forma. Entonces nada, voy a coser esto aquí, un momentito. Empezáis primero cosiendo, porque resultará más fácil, o ponerle, mirad, yo le estoy poniendo, una vez que también que está cosido, en estos nuditos le pongo un poquito de pegamento, de este en barra, ¿vale? Así queda más sujeto los hilos. Y en esta parte, por ejemplo, voy a hacer lo mismo. Como tengo que ponerle esto aquí pegado, le voy a poner un poquito de pegamento aquí, para que se me quede sujeto y es más fácil luego a la hora de coser. Yo lo pongo ahí y este igual. Le pongo un poquito de los puntitos, ¿ves? Así. Entonces esto ya se me queda ahí sujeto y cojo lo pongo aquí y este aquí. Y ahora simplemente voy a darle una puntadita aquí, igual que he hecho en esta parte, pues le voy a dar unas puntaditas hacia aquí y unas crucecitas y luego pues voy a coser esto, pero así no lo voy a coser para adentro, lo voy a coser así, un poquito así como un cuadradito. Entonces voy a coserlo y ahora seguimos. Mirad cómo queda, ¿veis? Está cosido aquí y está cosido esta parte de aquí.
Esto de aquí, si queréis, esto está abierto, pero si queréis lo podéis pegar, lo podéis coser o dejarlo así, ¿vale? No, eso no molesta. Entonces una vez que está así, con mucho cuidado, esto para adentro, así, estamos como quiera, vamos a ponerlo derecho con derecho, de esta forma, sujetáis con pinzas, como queráis, ¿vale? Y simplemente vamos a coser por la rayita hasta abajo. Esto olvidaros, ¿vale? Se cose hasta abajo y este hasta abajo también, porque esto es que una vez que esté cosido se saldrá para hacer la esquinita. Así que de momento solamente cosemos un ladito y otro ladito, y en la parte del forro hacemos lo mismo, ponemos derecho con derecho, así de esta manera, y vamos a coser este entero hasta abajo, y lo que vamos a hacer es coser este trocito y luego este trocito de aquí, y este trozo de aquí lo vamos a dejar sin coser para luego darle la vuelta. Entonces, darle la vuelta una vez que cosamos la pieza, ¿vale? Tiene que estar este trocito abierto. Entonces simplemente vamos a coser desde aquí hasta aquí y desde la esquinita de esta punta hasta aquí, ¿vale? Entonces nada, voy a coserlo y seguimos. Mirad, ya he cosido los dos laditos y en este igual he cosido y he dejado este trocito aquí abierto. Bueno, ahora lo que son las esquinitas que están aquí señaladas, lo que hago es que aquí, mira, igual que he hecho aquí, corto un poquito aquí de costura, incluso le podemos cortar un poquito más de costura aquí, y esto lo vamos a poner con la costura abierta de esta manera y lo ponemos así. Entonces queda, se ve esta rayita. Bueno, pues por esta rayita vamos a hacerle una costurita aquí, y esta igual, lo ponemos así y le echamos la costurita por ahí, y en la parte del forro pues hacemos lo mismo, ¿vale? Bueno, veis, he cosido la esquinita. Estas esquinitas se pueden cortar sin problema, ¿vale? ¿Vale? Tanto aquí como en el forro. Esto no lo voy a dar la vuelta todavía porque quiero poner derecho con derecho, o sea, a esto sí le voy a dar la vuelta, ¿veis? Bueno, esto hay que ponerlo derecho con derecho. Esto lo vamos a colocar así, bien, que coincida el centro con el centro. Este va aquí, ¿vale? En el centro, y vamos a ir colocando esta parte de aquí y todo esto. Entonces esta parte, para que no pisamos, porque ahora vamos a coser, para que no cojamos esto, todo esto lo vamos a meter para adentro así, ¿vale? Y esto lo vamos a colocar de esta forma así, que coincidan bien el centro y las rayitas, ¿veis? Así lo vamos colocando todo bien, y vamos a coserlo por todo alrededor. O sea, coseremos todo entero, esta parte de aquí que coincida aquí, las esquinas. Esto, si queréis, le podéis dar, resulta más fácil, un piquetito aquí y en esta esquinita también, y en la parte del forro igual. Y esto lo vamos a ir colocando con, intentamos que estén las costuras abiertas, y espero que se esté viendo bien. Esto lo vais a sujetar ahí, luego venimos para acá y ponemos esta parte, ¿vale? Porque esto lo tenemos que coser por la línea que venga para acá, luego esto vendrá así y así hasta aquí, y venimos para acá, ¿ves? Todo lo que es todo entero hay que coserlo a la máquina, y luego ya por la parte del forro que tenemos abierta le daremos la vuelta. He cosido así todo alrededor, por aquí le he cortado un poquito el sobrante para que no tenga mucho, y ahora por este huequito que tenemos aquí voy a dar a vuelta a este primero, ¿vale? Por este hueco que tenemos aquí le vamos a dar la vuelta. Este forro hay que coserle esta parte, ¿vale? Que tiene esto que está abierto, se le echa un pespuntito, y esto hay que sacarlo en un palito. Por este huequito que tenemos ahí abierto sacamos bien todas las costuritas. Yo esto lo primero que hago es coserle esto que tenemos abierto, le cosé con una punta de invisible, y esto, para que no quede así, lo vais metiendo así, de esta forma, lo vais sujetando, lo vais sacando bien las costuritas y lo sujetáis así, de esta forma, ¿vale? Luego, si queréis, se lo podéis coser a máquina, porque va bien, se puede coser perfectamente a máquina, pero a mí me gusta que quede como que se le vea el hilo así mejor. Entonces con el mismo hilo le hago un pespuntito así por todo alrededor, metiendo esto para adentro. De esta forma lo vais metiendo para adentro y vais cosiendo por aquí, todo alrededor. ¿Ves? Esto queda aquí metido. Una vez que ya cosáis, bueno, lo dejáis así, y luego una vez que está cosáis, pues ya le ponéis esto, ¿vale? Una vez que le tengáis
ya todo cosido. Si queréis, así queda de esta forma, ¿veis? Quedaría ancho por arriba. Entonces yo lo que hago es que una vez que ya está cosido todo alrededor, esto se lo pongo para adentro y le hago como un pespuntito así aquí. Le doy unas puntaditas para que esto quede cerrado y este igual. Entonces al quedar cerrado ya quedaría así de esta manera. Entonces voy a hacerle, primero voy a coserle esto, ¿vale? Le voy a coser esto en una puntada invisible y ya luego le hago el pespuntito alrededor. Bueno, os voy a enseñar cómo voy. ¿Veis? Le he estado pasando el hilo, es un hilo de torzal, porque sea un poquito más gordito, y se lo he ido pasando así, simplemente voy así, de esta forma, y queda como si fuese un pespunte, uno sí, uno no. Si queréis lo podéis dejar así, si os gusta de esta forma, lo podéis dejar así. Yo le hago el siguiente pespunte, que es pasando, volviendo a hacer la misma línea, pero pasando por donde no he pasado antes. Por ejemplo, ¿veis? Si yo salgo aquí, ¿vale? Y ahora entro por aquí. Entonces me va quedando el pespunte ya bien hecho, ¿veis? Me meto por aquí, hago el que no está hecho, ¿vale? Entonces así voy a hacer todo esto. Y ya como os dije, cuando lleguéis a las esquinas, esta esquina la empezamos así, cuando lleguéis aquí, le hacéis así, si queréis, le metéis esto para adentro y le dais unos pespuntitos ahí. Simplemente aquí arriba, le dais con el hilo unas cuantas veces y ya se quedará esto así cerradito. Por lo menos a mí que me gusta más la mochilita así, queda como más recogidita, ¿vale? Entonces voy a seguir dando el pespunte y enseguida volvemos. ¿Veis? Ya está todo cosido, ¿vale? Y ahora vamos a señalar, aquí teníamos señalado en el patrón donde iba ahí el boquetito para ponerle el botón. Yo aquí le voy a hacer con esta maquinita ponerle el botoncito. Entonces vosotros cogéis una aguja cualquiera y aquí le hacéis así un boquetito. Y es tan sencillo como hacer así, cerrarlo a donde vosotros queráis y ahí apretáis para señalar la parte de abajo. En este caso se me ha señalado aquí y yo sé que es ahí donde tengo que poner el botoncito. En este caso es una bolita, creo que va grande, con esta. Entonces nada, esto es muy sencillo, simplemente se quita de aquí, se pone el tamaño de la bolita que vayas a usar. ¿Vale? Así, sujetáis bien. Aquí se pone como una especie de pinchito, es un pinchito, se pone ahí, es muy pequeñito. Y esto hay que meterlo así, colocarlo aquí donde está la señal, simplemente se aprieta y ya se queda ahí. Y ahora aquí tengo que hacer boquetito para que entre la bolita. Y se lo voy a hacer con un poquito de cartón, con esto. Y ya está, esto simplemente entraría ahí. Si no entra, pues se le hace una rajita, pero mira, entra perfectamente. Y bueno, así es como ha quedado la mochila. Habéis visto que es muy fácil. Y quería enseñaros, porque aparte de esta, y bueno, la de miércoles, he hecho un par de ellas más. Mirad, he hecho una empana. Aquí le he puesto un botón de clic, el forrito por dentro. Y esta en vaquerito. Vaquero tiene el mismo botoncito, pero podéis ponerle clic, le podéis poner lo que queráis, ¿vale? Esta, ¿veis? Tiene el tamaño de la asa, es más pequeña que esta, ¿veis? Porque esta es la que le sirve a nuestras muñecas de 33 centímetros, así las que yo hago, las pepitas. Entonces esto, como es de 15, va bien. Pero, por ejemplo, esta que le he puesto más cortito, esta cintita, en vez de 15 tiene 9. Y lo he hecho de 9 para que le sirva a las Blade. Verad. Tengo aquí mi niña, es blanquita mi niña. Tengo a esta, os voy a enseñar cómo le queda, mirad. ¿Veis? Si yo la pongo de 9, le queda también estupenda. ¿Veis? Le queda buenísima. No se ve grandota ni nada. Esta en verdad no está customizada ni nada, la tengo que customizar. Pero mientras pues voy practicando y voy haciéndole ropitas. Y bueno, le he hecho los tiradores, le he hecho unos zapatitos, es muy buena. Y nada, pero bueno, los quería enseñar que le queda bien esta mochila, le queda bien a la Blade, pero poniéndole la cinta de aquí, en vez de 15, de 9. Y también quería enseñaros otra cosita que le he hecho para las mochilas, es que le he hecho unos cuadernitos. Mirad, este tiene anillas, estos son con anillas.
Y estos son cuadernos normales. Los cuadernitos. Aquí también tengo más. Tengo por todos. No, este no tiene. Estos están aquí. Ya los cuadernitos. Aquí también más cuadernos. Son muy sencillos, ¿eh? Si queréis os hago tutorial, pero es que es muy sencillo de hacer. Son papelitos con luego las cartulinas así. Y adornarla como queráis. ¿Veis? Todas las que tengo aquí. ¿Veis? Bueno, son cuadernitos para meter en la mochila. Y luego a miércoles le hice, es un librito. Mirad, este también es muy sencillo. Bueno, es más complicado que esto, porque esto solamente es cortar y hacerla de esto. Bueno, que os digo que si queréis, me lo ponéis en comentarios. Si queréis que os haga tutorial de los libritos estos, de los cuadernitos, me lo decís que lo hago. Y este es un librito. Este es más complicado porque va cosido, ¿veis? Entonces esto va cosido las hojas, ¿veis? Y luego lo he metido en café para que coja este color. Y por aquí en medio creo que le puse, aquí, le pegué ahí. Y queda, bueno, queda muy bueno. Y luego, bueno, está forrado con tela, de la misma tela que en la mochila. Y nada, simplemente sería así y aquí. Esta es la de miércoles. Esto irá en la mochila de miércoles también para la venta. La muñequita, cuando se compre la muñeca, va con su librito también. Ahí. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dale like al vídeo, compártelo, suscríbete si no estás suscrita, que ya sabes que es gratuito. Y así me ayudas a seguir en el canal. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.